Gracias, puse Camila y Flor. Gracias. Sí. Bien, entonces si ya encontraste el yang, tenés el 88% del recorrido realizado, ¿no? ¿Dónde te quedaron las fuentes? Atrás, sí. Bien. ¿Simétricas respecto de qué? Asimétricas. Asimétricas, perdón. Está bien. Asimétricas. Bien, entonces una te queda por acá. En amarillo no se ve nada. ¿Por qué eligió el amarillo este programa? Aclaro, si alfa 1 y alfa 2 fueron iguales y n1 y n2 fueron iguales, todos ven claro que deberían ser simétricas, ¿no? Respecto del eje ese. Entonces, las dibujé arbitrariamente porque no sé cuánto valen alfa 1 y alfa 2, no sé cuál es más grande que cuál. Lo importante es que hay dos distancias distintas. Una vale H1 y otra vale H2 respecto de este eje, que es el eje óptico, que es el que se le pasa por el vértice. ¿Está bien? Exacto, Maximiliano. Entonces ahora vos lo que tenés es muy parecido como si tuvieras una fuente descentrada, si querés, o lo que es lo mismo pensar que vas a tener una interfranja con m igual a 0, ¿en dónde? La vas a tener en el punto equidistante entre las dos fuentes. Suponete que fuera ese, que me salió mal ahí. ¿Qué pasó, Maximiliano? Ah, Dios. Ah. Entonces ahí tenés el punto equidistante entre tus dos fuentes, y ahí vas a tener la interfranja que ya conoces, donde tenés m igual a 0, y para este lado vas a tener m igual menos 1, y para este lado vas a tener m igual a 1. Lo Sí, que creo que tenés es que más, creo que es más ingeniártela. claro pensarlo directamente como yang descentrado, ¿no? Sí, o yang descentrado, da igual. Ah, no. Exacto. O sea, una vez que tenés donde se forman las fuentes virtuales, es un yang. Eso en casi todos los problemas de este tipo. Lo que te queda es casi geometría Claro. de la más sencilla. O sea, la misma que es ese yang cuando ves la diferencia de camino óptico, de hecho. Uh-huh. Recuerden eso, una vez que se forman las imágenes, me olvido que existe mi prisma, me olvido que existe el espejo de Fresnel, me olvido que existe dioid, me olvido. Una vez que tengo las dos fuentes, ya está. ¿Alguna otra consulta? Bueno, primero que nada va a estar corrido. Y el... A ver, en principio una interfranja, si no hay ningún tema con la coherencia y demás, la interfranja es exactamente igual.
no importa si la corras o no, porque justamente es un coseno cuadrado, ¿no? Entonces uno ve lo mismo, si está desplazado o no, y uno no se da cuenta. Las cosas empiezan a aparecer cuando uno podría distinguir, porque los biprismas tienen un límite, entonces la región del espacio en donde se forma es distinta. Entonces el biprisma termina en una posición y en otra, entonces ese cono del que hablábamos la clase pasada va a estar todo el cono corrido. Esa es una cosa para distinguir. Y si no, la coherencia, ¿no? La longitud de coherencia. ¿Se entiende la idea, Agustín? Ok. O sea, ¿sabes dónde está, dónde puede estar tu región donde puede haber interferencia? Eso te lo determina el prisma. Sabes dónde está el eje óptico y sabes cuánto debería estar corrido porque conoces el prisma. Entonces ahí puedes saber dónde está el orden m igual a 0. También pueden jugar con iluminar con luz blanca. ¿Qué pasa si ilumino con luz blanca? O luz de 2 colores, no hace falta que sea blanca. Exacto. En m igual a 0 voy a tener la suma de todos los colores con los que yo estoy iluminando, y a medida que me voy corriendo de los órdenes, como los órdenes dependen del lambda, van a estar ubicados en lugares distintos, y se va a ir viendo, o si es luz blanca, la luz dispersada, o si es luz de 2 colores, voy a ver un pico y el otro pico, al orden siguiente voy a ver los más lejos, porque ya vimos lo que es redes, y redes en el fondo es lo mismo, solo que modulado por el patrón. Entonces, y con más de dos fuentes interfiriendo. Entonces voy a ir viendo que los lambdas me generan que los órdenes estén en lugares distintos. Y entonces ahí puedo distinguir cuál es el orden m igual a 0. ¿Más consultas, chicos? La sidra, entendí fibra. No, pero ahora. Anillos de Newton, diga. Sí, el que vimos en clase era por reflexión. Sí, para expresar por transmisión tenés que fijarte las reflexiones que tenés. Fíjate que, por ejemplo, vos tenés el haz que incide, acá, pasa por transmisión, entonces no te genera ningún desfasaje, pero después tenés que acá, el otro haz, si vos tenés uno que sale derecho, si querés, y después tenés otro que va a venir acá, pero se va a reflejar en esta superficie, y después de reflejarse en esa superficie, vuelve, llega acá, se refleja en esa, para luego transmitirse en forma directa. Entonces tenés dos reflexiones de este medio, que es una cuña esférica, si querés, hacia el medio del plano, y de la cuña esférica hacia el medio de la lente. Y ahí tenés que ver qué saltos de fase tenés involucrados. Puede ser que no haya ninguno, puede ser que haya pi, puede ser que haya 2pi. Perdón, no se entiende nada el dibujo. Quedó todo medio una cosa arriba de la otra. No, se entendió cuando lo fuiste dibujando. O sea, ahora sí lo veo, ¿no? Pero me parece que fue claro.
Sí, ahora sí, Camila, ¿qué es lo que tenés que mirar para los saltos de fase en transmisión? A no confundir ver por transmisión con que hay reflexiones igual. Bien. Sí. Para el delta cuando subo hacia arriba de la lente. No entiendo qué es cuando subo hacia arriba la lente. Ah, cuando generas el espacio. Es lo mínimo indispensable, o sea, es una distancia adecuada para que siga valiendo. O sea, tenés que agregarle ese D, ¿no? Pero no perdés aproximación, si es la pregunta. No sé de qué delta hablamos. Ah, del PDF, no de la guía. Yo creo que sí, estaba. Pero... No veo ningún delta. Veo phi, veo Sí, psi, ese. x. Delta grande, delta mayúscula. Sí, usé el Ah, índice. acá. Es el camino que recorrió. Ni siquiera es camino óptico, ¿no? Porque no tiene índice de reflexión. Claro, O por sea, eso estás decidí llamarlo suponiendo delta y que no delta camino óptico. estás Es como suponiendo una... que la curvatura de ese anillo, si querés, es tan chiquita que es prácticamente lo mismo que recorre en la ida y en la vuelta. En realidad al revés, la curva, tenés un radio muy grande, ¿no? Sí, Eso. eso. La curvatura es tan La- que- grande que es casi plano. Entonces lo que recorre... eh, Sería el índice de la cuña esta. claro, pero ahí se supone que hay aire. Depende del ejercicio. En este ejercicio que hizo A él veces había le aire. meten un líquido. Sí. Yo, sí, ahí lo hice con sumergido en aire. El anterior lo había hecho con distintos Ns. Lo que digo es que puede ser que el enunciado diga que acá hay algo. De hecho, muchas veces lo que se hace es tratar de saber cuál es el índice del líquido que se mete en la cuña esférica esta. No necesariamente siempre hay aire. ¿Más preguntas?
otras guías por ahí, si pudieran avanzar. Si no, arrancaríamos con la clase, pero qué pocas dudas que tienen, me preocupa un poco. Ejercicio 1, difracción. Tenemos dos opciones. O somos unos docentes increíbles y no tienen ninguna duda, o no quiero decir la otra opción. Lo veo difícil no porque yo sé lo increíble que somos, pero me parece que ni con docentes increíbles puede no haber dudas. Así que yo tengo solo la otra opción. Acá el único sincero es Agustín, ¿eh? Yo creo, en realidad, que se tomaron vacaciones después de la Claramente. entrega del TP, se tomaron el fin de vacaciones. Claramente. Algo sobre los TP que puedan decir, que llegaron, que ¿Para qué Lautaro dice que tenía una duda medio básica? Dale, de la guía 4. Dale. Sí, de los TP o sea, por lo menos yo no miré nada, creo que, no sé ustedes. Pero... Los llegaron, los tenemos catalogados por quién entregó, que se entregaron todos, Sí, claro. fijé eso, y ahí están. No sé si Ricardo te Claro. Es sobre un post en el foro. ¿El foro querés que abra? Puede ser que lo tengo abierto, mira, con suerte. Pero vas a tener que dejar de compartir el visor de PDF. Ah, no, ¿Está? ahí se ve. Sí, ahí se ve. Claro, eso, compartí de vuelta. ¿Qué todas las cosas que están acá? 21. ¿Este? De hecho, es tu consulta. A ver, déjame leerlo. No entiendo la pregunta que estás haciendo, Lautaro. ¿Qué significa acomodando cierta polarización? O sea, la polarización va a ser la misma. Si el campo es complejo, no importa, porque lo que realmente a vos te importa es la intensidad. Y eso es el módulo cuadrado. Sí, por otro lado, a ver, todo esto que estamos haciendo con complejos es para facilitarnos las cuentas. Nosotros podríamos haber arrancado todo como en la primera parte de la materia y haber dicho, esto es un coseno o un seno con una fase y chau. Y las cuentas salen igual, nada más que es mucho más lío. Y si haces eso, nunca tenés que tomar parte real porque nunca tenés nada imaginario. Es más cuentoso, pero sale. Entonces, la parte imaginaria es la que está de más. Está agregada. No es que estoy sacando una parte que me va a modificar las cosas. Al revés, estoy agregando una parte que me modificaría las cosas. Si no tengo cuidado. Pensarlo así, Lautaro. Una circular, nosotros típicamente la escribimos como que el módulo de la parte en X y la parte en Y son iguales, y tiene un desfasaje en pi sobre 2, es decir, que tiene una Y. ¿Está bien? Pero podrías escribir eso mismo diciendo que la componente X es un coseno y la componente Y es un seno. Y están De hecho, desfasadas en pi sobre 2. es Y la misma no, cuenta que hice yo. claro.
y ahí no te generaría ninguna duda, digamos. Entonces, pensá que esta i, en realidad, escribíla como e a la i pi sobre 2, y eso no es más que pasar de un seno a un coseno, si querés. Porque e a la i pi sobre 2, si lo escribís siguiendo Euler, y reemplazas el pi sobre 2 a dónde va, te va a devolver o coseno o seno. Es que no hace falta que tomes parte real. Lo que importa es ver la diferencia de fase relativa entre las dos cosas. Igual, si tomas parte real y se te elimina algo, está bien, porque es lo que yo te decía antes. Si tenés una parte imaginaria que le agregaste para que las cuentas sean más fáciles, pero no significa nada físicamente, y se te va a eliminar esa parte imaginaria, es justamente lo que querés para interpretar bien el resultado. Y también, no sé, ojo, por esto va a quedar lo que voy a decir ahora. No, en álgebra ya ven complejos y juegan con graficar complejos, pero acuérdense que cada complejo es lo mismo que graficar un vector, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué decís que tenías ¿cómo se llama? Una circular y te queda una lineal. Porque cuando vos tenés la parte compleja no tenés nada, digamos, porque tenés un vector, o sea, tenés 4 componentes. Si quisieras graficar eso, deberías ir a R4. Claro, sí, estás proyectando la parte real. No, está bien, estoy buscando otra manera de... Igual, a ver, la pregunta original del enunciado, entiendo, de tu problema es que entendías que pasaba con ángulos particulares, diciendo que te quedaba una lineal, y que había ángulos intermedios en que no veías que te devolvía. ¿Está bien? ¿Esto es la problemática que tenías? Yo entiendo que lo que tenés acá, lo que podrías hacer es escribirlo como una componente respecto a la otra, calcularle cuál es el desfasaje, digamos. A ver si está bien lo que estoy diciendo. Si vos tenés un vector, le calculás módulo y fase, calculando la fase como la tangente, que es la parte real sobre la parte imaginaria, cosas así, y deberías poder calcular cuál es la fase relativa entre una componente y la otra. O Y si ahí no, te va a dar, estoy casi segura que eso te va a dar cualquier cosa, con lo cual va a ser una elíptica. si no, escribite el e a la i kz menos omega t como senos y cosenos, el i como exponencial, y eso, escribirlo como senos y cosenos, y ponete a distribuir y fíjate cómo te queda en función de senos y cosenos. Tal vez eso te queda más claro. Claro. Claro, cuando yo te digo tomar parte real, es, es eso, ¿no? Porque uno no puede tomar parte real y olvidarse del E a la I, porque E a la I Claro, tiene parte real. exactamente. No sé si era eso lo que estaba preocupando. No, ojo, que ese No, e a no, la no, i no. es complejo Claro. también. Bueno, me alegro. Me alegro porque es una pregunta importante la que Sí. tenías. ¿Más consultas?
aunque sean así viejas como la que tenía Lautaro, pero que están Recuerdo que buenísimas Florencia porque tenía, en la clase pasada, Florencia había dicho que tenía consultas como medias generales, conceptuales. Por ahí sirve ponerlas arriba de la mesa para discutirlas entre todos. No sé, Flor, si estás por ahí. Creo que era Flor H. Ahí está, sí. Y si tenés alguna pregunta para compartir de las que tenías así más generales. Sí, sí, dale. Te esperamos. dale. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí, bárbaro. Flor. Bueno, entonces mis dudas eran, bueno, polarización por reflexión. Ujú. Bueno, ahora no sé muy bien por dónde empezar, pero entonces podemos empezar por lo de transverso eléctrico y transverso magnético, que eso todavía no me queda muy bien en claro. Voy a poner la clase de Paulina de eso. O sea, son nombres para decir está en el eje X o está en el eje Y, si estamos suponiendo que se preparan Z. Claro, ¿cómo que está o en el eje X o en el eje Y? O sea, vos te construís cualquier cosa como combinación lineal de cosas en el eje X o cosas en el eje Y. Entonces, tu campo eléctrico llamamos que es transverso, no me acuerdo los nombres ahora, cuál era cuál, pero uno es, supongo que está solamente en el eje X, otro supongo que está solamente en el eje Y, y en general tengo las dos cosas. Una parte Transverso. perpendicular y otra parte paralela. Es darle nombres específicos a un estado de polarización que te sirve para cuando se va a reflejar, ¿sí? Entonces, se llama transverso eléctrico aquel en donde tenés el campo eléctrico pinchando el plano el plano de incidencia. Y se llama transverso magnético a cuando el campo eléctrico está contenido en el plano de incidencia. Vos una polarización cualquiera, por ejemplo una circular, la vas a poder escribir como combinación lineal de algo en el que pincha y algo en el que está en el plano. Como podrías haber escrito esa circular o esa elíptica en cualquier otra combinación de ejes que estén en perpendiculares al K, ¿no? Que es lo que venimos haciendo. ¿Te interesa proyectarla en particular en estos tan llamativos que son el que pincha y el que está contenido? Porque son los que después, cuando se reflejan en la superficie, sabes qué hacen. Pero Ok. es cualquier otro es como elegir un sistema coordenado de todos los infinitos posibles que tenés, elegís ese, porque después es estratégicamente conveniente. No importa qué nombre llevan, llamalo el que pincha y el que está contenido en el plano. Como dijimos en la clase pasada, Milton, ¿era? La polarización, el eje luz y el eje Milton, ¿cómo era? Así era. Me gustó el que pincha y el que corta. Entonces, el campo eléctrico puede estar en cualquiera de los dos ejes, y si está en el eje X, es transverso eléctrico, y si está en el eje, bueno, si está en el eje perpendicular, paralelo al plano, se llama transverso magnético. Este ¿Sí? se llama transverso eléctrico, Exacto. porque pincha al plano de incidencia, y este se llama transverso eléctrico, y no me deja dibujar, Magnético. que dije transverso magnético,
porque el campo eléctrico está contenido en el plano y es el magnético el que pincha, no importa. Por eso es transverso. Llámalo Pepe y Pepito. Da Pepe y igual. Juan eran. Pepe y Juan eran la otra clase, vamos cambiando de los nombres. Vamos cambiando. Sí, Lucy y Milton lo dijimos justo en la clase que no estabas. Ah, verdad, la clase que no estuvo Pau, le dijimos Lucy y Milton. Pero lo importante es que si vos tenés una elíptica, una circular o cualquier cosa que está acá, vas a escribirla como algo con algo en el paralelo y algo en el perpendicular. Como hiciste hasta ahora. Entonces, si es solo transverso eléctrico o solo transverso magnético, es lineal. Exactamente. Y también puede ser lineal sin ser uno o el otro, también puede ser Sí, con un sí. ángulo. Combinación lineal Tal de cual. ambos, por supuesto. O sea, mientras no tengas un desfasaje de I, va a ser lineal. Correcto. Por ejemplo, Claro. Ajá. si dibujo algo, si me sale, que no me va a salir, ahí, entonces tendré que proyectar acá y tendré que proyectar acá y tendrá un poquito de la paralela y un poquito de la perpendicular sin desfasaje. Claro, ok. Lucio, si incidís con el ángulo de polarización, sí, te va a sacar una componente y te va a dejar la otra componente, así que va a ser lineal eso. Lucio, en el fondo lo que estás diciendo es siempre lo mismo, ¿no? O sea, no hay un O ahí. La luz reflejado siempre va a ser lineal, o mantiene la polarización entrante y pierde intensidad, es lo mismo, porque si pierde la intensidad es porque no tiene polarización en esa componente. Exacto. Desaparece, con lo cual en el fondo lo que vos dijiste es lo mismo, no hay una oposición. La intensidad incidente siempre va a ser igual a la intensidad de la suma, la suma de las intensidades del rayo reflejado y transmitido. En un ideal sí. Y siempre lo vamos a tratar así. En física 2 sí. Ok. No hay pérdidas en los materiales para nosotros. Ok. Sepan que en la realidad eso no sucede porque es lo que hago todos los días. Ujú. Ok. Bueno, esto ya me da base para seguir, creo. Gracias. Genial. No, de nada. Adoro este dibujito que encontraste, Paulina. Es muy Sabelo. claro, sí. Sí, sí, está Me bueno. encanta. ¿Alguna consulta extra? Sí, por supuesto. Quedan 10 minutos hasta las 12, que es nuestro horario típico de clase. ¿Por qué cerré todos los días yo? Ah, no, están acá. Ejercicio 6, día 5. Volvimos al de la lupa. Sí. No entiendo. Vos tenés una interfranja. Y la mirás con una lupa. Y entonces ves otra interfranja porque está debido al momento. Es un problema de óptica. Básicamente, les juro que es un problema de óptica, no es un problema de interferencia. Es un problema de óptica encubierto. A ver,
yo tenía hecho por acá. No, esto no. Ya va. Ejercicios de interferencia. No está muy prolijo que digamos, pero la idea es la siguiente. Tenés un espejo de Fresnel, ¿sí? El espejo de Fresnel tiene determinadas magnitudes que en realidad te están diciendo cuál es el D grande y cuál es el D chiquito, con lo cual tita, R, es casi anecdótico que tengas un espejo de Fresnel, ¿sí? Te dicen todas las magnitudes y tenés que averiguar quién es lambda. Entonces, después te dicen que mirás con una lupa. Si tenés una lupa, te están diciendo algo que es clave. Te están diciendo que tenés un objeto real y que la imagen va a ser virtual. O sea que sabés los signos de S y de S'. Y sabés que además no es una lente convergente. Te dicen un montón de cosas cuando te dicen la palabra lupa. ¿Me seguís, Nico, hasta ahí? Bien. Entonces, sabés perfectamente que si es una lente convergente, los focos van a estar ubicados de manera tal que el foco objeto esté a la izquierda y el foco imagen esté a la derecha. Negativo y positivo. Y sabés dónde está ubicado, porque es una lupa, te dicen que eso es la lente convergente en el rango de lupa, con lo cual el objeto vive entre el foco y la lente, bien digo. Y además ya sabés, que por lo que te dice el enunciado, que S' vale menos 25. ¿Por qué vale menos 25? Porque ya sabés que es una imagen virtual. Entonces sabés que está a la izquierda. ¿Está bien? El enunciado dice... suponer que la imagen se forma a una distancia de visión clara de la lupa, que es el lugar en donde tu ojo va a enfocar. Va a ser tu distancia objeto después. Pero en este momento es tu imagen. El resto te lo dejo para que la sigas, si te parece. Creo que ya tenés todos los elementos. No sé si hay algo más que te esté faltando. Por eso digo que es un ejercicio más de óptica geométrica que de interfranja, digamos. Porque lo único que usás de interferencia es esta ecuación de interfranja. Entonces, se asustó el gato con el de la voz. El resultado que tendría que dar. Claro, exactamente. El resultado que tendría que dar, si hice bien las cuentas, es 0,5 milímetros la interfranja. No sale, ahí está. Dale. Max hizo una consulta. El 6 de la guía 5. Quería consultar el... ¿No estuvimos mirando recién ese? No. No, el 8. Este es el 6 de la guía 5. Sí, contame, Maxi. Es bien conceptual en algún punto. A ver, voy a buscar la clase de interferencia, la 1, que ahí hay cosas que son importantes.
Jim. Interferencia. Justamente esto. Una cosa que nosotros no le damos mucha importancia es que el campo está polarizado, ¿sí? Esto tiene un vector acá. O sea que esto podría estar E en X y E en Y. ¿Está bien? O este 0,1 en X y este 0,2 en X. Entonces, cuando uno escribe cuál es la intensidad y quiere hacer el promedio temporal, la intensidad son productos escalares de magnitudes vectoriales. ¿Está bien? Eso, de ahí sale el delta. Sale el delta porque uno tiene el producto escalar del vector E1 con el vector E2. Entonces, fíjate que si E1 y E2 no son el mismo, con la misma orientación, por ejemplo, en los dos, si son los dos en X, esto se transforma en un escalar y chau, tengo el problema resuelto. Pero si esto está en X y esto está en Y, siendo X ortogonal a Y, esto se hace 0. Con lo cual no tengo ninguna interferencia. Con lo cual, si yo tengo algo intermedio ahora, algo que está en X y, por ejemplo, E2 tiene un poquito en X y un poquito en Y, lo único que va a hacer interferencia, sí, está re bueno este ejercicio, lo único que va a hacer interferencia es el pedacito de E2 que está en X con E1. ¿Hasta ahí me seguís? O sea, es importante que vean esto, todos, que nosotros en el resto de la guía nunca le damos importancia a cuál es la polarización. Siempre estamos asumiendo de alguna manera de que la polarización de las dos fuentes, por ejemplo en un Yang, respeta la polarización de la fuente original. ¿Está bien? Claro. Entonces, en general, en Yang, por ejemplo, uno tiene la fuente y las dos fuentecitas, claramente, como son solo agujeritos, respetan la polarización de la fuente original. Un espejo mantiene la polarización de la fuente original, por ejemplo, en un Lloyd, pero lo único que hace es espejarla, valga la redundancia, la desfasa en pi. Pero mantiene la polarización lineal, por ejemplo. ¿Sí? No sé si es una pregunta o una afirmación, Manuel Gaidó, Manuel Rotador. ¿De dónde sale el 1/2? Del promedio temporal de esta cosa que está acá. Este promedio temporal lo hicimos muchas veces ya en la primera parte de la materia. Es la integral del coseno cuadrado en un intervalo, en un periodo. En definitiva. Bien, entonces, teniendo en cuenta que en realidad no podemos olvidarnos del estado de polarización de las dos fuentes, volvamos al ejercicio en cuestión. El ejercicio en cuestión tiene un Yang, pero vino Milton y para molestar me puso un Polaroid en la salida de uno de los dos agujeritos. ¿Está bien? Entonces, este mantiene la polarización de la fuente original, que no me acuerdo si era una lineal o qué era, creo que sí, y este me va a hacer otra lineal, pero en orientaciones distintas a la lineal original. En particular, en una posición de ese Polaroid va a ser la misma y tendré todo lo que yo quiero tener, digamos. No estoy dibujando, no. ¿Se entiende la idea? Entonces, acá yo tengo la polarización en alguna dirección. No puedo dibujar porque sería en el otro plano. Tengo una polarización. No sé, la que pincha. Una que pincha la hoja. Pero acá tengo otras. Puedo tener cualquier otra en cualquier otro eje.
A ver si puedo dibujarlo así. Tengo una fuente puntual, obviamente no la voy a dibujar puntual porque no puedo, y otra fuente puntual que deberían ser iguales. Y esta tiene una polarización, suponete que es así, y esta arriba tiene el Polaroid, con lo cual, si yo voy rotando el Polaroid, puedo tener esta, que es la que yo quiero que tenga, si quiero la máxima intensidad y el máximo mínimo posible, es decir, 0. Si las dos son iguales, voy a tener mínimos que son 0. Cuando yo... Eso no quería hacerlo. Hola. Ahí está. Cuando yo ponga la otra situación extrema, esta, es hacer ese producto escalar nulo. Ese E1 por E2 es poner uno en X y el otro en Y. ¿Lo ven? ¿O no se ve eso? Sí, sí se ve. No, Dios, se ve si se entiende, perdón. Bien, ahora la tarea de ustedes es escribir ese producto escalar de vectores genérico con un ángulo alfa genérico que me haga sobrevivir distintas intensidades de esta polarización que está ahora, es una lineal arbitraria, cuya única componente que me va a interesar va a ser la componente de la proyección, ¿por qué no me dibuja esta porquería? En el eje X. Conclusión, lo único que va a pasar es que lo que tengo son intensidades distintas, esto tendría que dibujarse, intensidades distintas en el eje X. No estoy logrando que dibuje lo que yo quiero claramente. Ahora. Este vector, que mira en cualquier dirección, según el ángulo del Polaroid, tiene alguna componente en el eje X. Y lo que hace es que yo tenga una intensidad distinta en X de este agujerito y una intensidad distinta en X de este agujerito. Entonces la intensidad va a ser proporcional al ángulo, al seno del ángulo del Polaroid. Claro, puedes usar la propiedad para productos escalares usando el ángulo. Escribís una polarización genérica, decís, no sé, A por el seno de alfa más B en X más B por el coseno de alfa en Y, y entonces te va a quedar solo la componente en X. El eje X sí lo dibujé para arriba, no respeté mucho las convenciones del ejercicio, perdón. No miré a dónde estaba X. Sería Z, creo, según el ejercicio. Lo importante es que en el fondo, usar un Polaroid, lo que te va a generar es tener dos agujeritos con intensidades distintas con la misma polarización. Y entonces la interfranja ya no es como teníamos en la clase 1, que propusimos, en algún lugar propusimos I1 igual a I2 igual a I0. Ahora ya no vamos a tener esto. Van a tener que I1 es distinto de I2, y entonces los máximos no van a valer 4 y 0, y los mínimos no van a valer 0. La interferencia constructiva me dará máximos menos máximos, y la interferencia destructiva me dará mínimos menos mínimos. Ese es el concepto del ejercicio. Ahora hay que escribirlo. ¿Qué es lo que te quedó como I cuadrado, 1 más coseno cuadrado de alfa? La intensidad, supongo. ¿No? No hice las cuentas, puede ser. Ni siquiera necesitas sacar y poner, porque necesitas rotarlo. Necesitas ponerlo en un goniómetro de Polaroid y lo vas rotando y deberías poder ver cómo aparece y desaparece.
todo va a depender de quién hayas elegido como alfa, si el ángulo que va con la horizontal, con la vertical. Fíjate los límites, fíjate si Claro. 0 pi sobre 2 y volvés a tener los resultados que ya sabes que te tienen que dar. En un momento, no me acuerdo quién dijo que el ejercicio estaba buenísimo. Lo que no estuvo buenísimo es que la vez que lo vi, después vi que alguien lo había puesto en un parcial originalmente. O sea, que tenía... Eso no es divertido. En esa guía, K0 y K son lo mismo. El K es siempre el mismo, así que supongo así. K0 típicamente es 2pi sobre lambda, sin considerar el índice de refracción en el que viaja. Y K tiene en cuenta el índice de refracción en el que viaja. La idea es que K0 sería como un K del aire o del vacío, Claro. donde n vale 1. Y podrías escribir cualquier K como el K del vacío por el n del medio. Pero es una notación. N2 no cambia para nada la interfranja. N2 lo único que te va a generar es un desfasaje como si fuera que descentraste la fuente. O sea, no te va a cambiar la interfranja, estoy de acuerdo. Lo que te va a cambiar es el patrón de interferencia en su posición en la pantalla. O sea, es importante que vean que ese N2 que está antes de las ranuras, lo que genera es una diferencia de camino óptico entre este haz y este haz. Este haz recorre un camino óptico distinto que este. La distancia es la misma, pero no el camino óptico porque multiplica por índices distintos. Entonces hay un delta de pasaje original que hace que acá llegue, ponerle que N1 es aire, llegue antes este haz que este. Y eso genera un desfasaje original, que lo que genera es que se corra el patrón. Por ejemplo, no sé, que el M0 vaya por acá, por ejemplo, a esta altura, no en el eje. Eso sí es importante, eso, todo es importante, pero deberían verlo eso. Ok. De nada. Bueno. Siendo 12 y 10. Bueno. ¿Tienen alguna duda más? Si no, le diría a Milton que iniciemos la última clase de explicación de la materia. Espera que dejo de grabar.